majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Miren, quiero hablarles, pero vamos a orar primero. Vamos a orar para ir a la palabra que el Señor tiene en nuestras vidas. Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Padre amado, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu presencia, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, y te rogamos por aquellos que no pudieron estar, Señor, que derribes todo impedimento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que allanes toda situación en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora te rogamos, Señor, que tu poder se manifieste y siga manifestándose en cada vida y en cada corazón. Señor, y esta palabra, Señor, que renueve nuestra fuerza, que podamos entender y comprender tu grandeza, tu amor y tu misericordia para con todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a nuestro Dios. Mire, estaba mirando una película, ¿sí? Me puse a mirar una película en un momento ahí tranquilo. Estaba solo. Y me llamó la atención una analogía que un jefe de un detective le habló a su vida, le habló de una manera que lo llevó a entender, porque vivía una vida bastante agitada, bastante loca, en el sentido de que no sabía ni a dónde iba, para qué lado, cómo era arrastrado, y en cada intervención que había se ponía bastante fuerte, bastante loca la cosa, ¿no? Y no le importaba por ahí capaz que morir y enfrentarse a distintas situaciones. Y este jefe le decía: mirá, te voy a contar algo. Había dos personas que creían en lo mismo y confiaban en lo mismo. Y una de esas personas venía caminando de un lado y la otra venía sobre un caballo del otro lado. Y este que iba caminando de a pie, ¿no?, empezó a mirarlo, y que no se desviaba el caballo, que venía derecho a él, al que venía caminando. Y entonces, cuando ya se acerca, se hace a un lado, y el que iba caminando le dice: ¿qué haces? Casi me llevas por delante, ¿no ves lo que haces? ¿A dónde vas tan apurado? Pregúntale al caballo, le dijo el jinete. Y se quedó pensando este hombre: preguntarle al caballo a dónde me lleva, ¿no? Y hoy quiero hablar de eso, porque la palabra nos compara con el equino, para no decirle caballo, ¿no? ¿Sí? Porque el Señor dice en su palabra, habla de nosotros en su palabra, que no seamos como el caballo o como el mulo, dice así, en el Salmo 32, versículo 9, ahí está, ¿sí? Y también por allí Santiago también habla de esto, ¿no? Pero quiero que entendamos esto. Y entonces este jefe le dice: ¿dónde estás yendo? ¿Dónde vas a ir a parar con todo esto? Y esto me llevó a reflexionar en la palabra de Dios. Me llevó a meditar, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Por qué vivimos corriendo tan alocadamente? ¿Por qué nos montamos en el caballo? Puede ser muchas cosas que nos hagan montar en ese caballo. Muchísimas cosas que no nos permitan ver la gracia y la bendición de Dios, porque vamos tan apurados y tan agitados, ¿sí?, con muchas cuestiones que pueden haber en nuestras vidas.
Hay cosas que pasan. Una de las cosas que suceden es que no te permiten ver lo maravilloso, o no te permiten ver lo maravilloso del día de hoy. Hoy tuvimos un día precioso y por ahí, por las preocupaciones, por las depresiones, por las angustias, por las tristezas, por problemas de otros que las cargamos nosotros, no podemos ver esa gracia y esa bendición de Dios que nos da. Los que nos rodean y que muchas veces están al lado nuestro y que nos miman y que por ahí te dicen te amo, o por ahí te pegan un abrazo sin decirte nada y está bien, ¿no? Pasamos así. No le damos el valor. Y quizás hoy, y yo lo comparaba a lo que decía este hombre, ¿no? Como el que iba en el caballo, dice, no sé a dónde me lleve el caballo, ¿no? Y este jefe le dijo, mirá, porque ese caballo te va a llevar al abismo. Mira esto. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención a lo que Dios quiere. Los dos creían lo mismo, pero uno disparaba para un lado y otro iba caminando. La diferencia de la velocidad y la diferencia de la caminata. Y también en estos días, ¿no? Que estoy sin el auto. Empecé a ver, uno anda en el auto y mira la pasada, porque no estás mirando cuando vas caminando, que podés ir mirando, ¿sí? Tenés que mirar siempre para adelante porque hay algunos que caminando, ¿no? Pero empecé, le contaba a mi yerno, yo cuando empecé sin el auto, que tenía que ir a un lugar, empecé de esta manera, hermano. Caminando despacito. ¿Por qué caminaba despacito? Cansado, en no estar acostumbrado. Yo lo veo en mi concuñado que camina, parece un avión. Cuando camina. Está en la otra punta, le dice enseguida estoy allá y un ratito, hasta que viniste el remis, no viene caminando. Porque está acostumbrado a caminar. Y esto empezó a agilizarme. Los primeros días volvía y me dolían las musculaturas de acá arriba, las pantorrillas, y por allá, acá, por acá. A veces los brazos por cargar una bolsita con herramienta, parecía el Kung Fu, ¿no? Con la mochila al hombro, cargando la herramienta. Y eso también me llevó a aquel tiempo cuando era joven, que cargaba herramientas y cargaba cada cosa que traía para arreglar, calefones al hombro. Miren lo que hacía. Y hoy, hasta me sorprendo, porque no solo camino rápido, sino que me siento con la capacidad de poder saltar, de poder trotar, porque a veces le pego unas picadas, ¿sí? Para ver cómo están las articulaciones, cómo están las rodillas, cómo están. Y gracias a Dios estoy bien, ¿no? Me siento bien en lo físico y en lo espiritual, agradecido a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no es lo mismo caminar que andar arriba de un caballo. ¿No es lo mismo? Cuando vos caminás prestás atención a muchas cosas que quizás antes no la veías, pero que hoy la ves. Cuando vos caminás hay gente que empieza, te saluda desde que salís de tu casa hasta que no sé por dónde, pero hay mucha gente que te mira, ¿cómo lo saludan a este? ¿Quién lo conoce? Por ahí vas a un lugar y de qué tal Miguel, tanto tiempo, anda Miguel. Pero ¿qué quiero decirte con esto? ¿Tenemos preocupaciones? Sí, las tengo. No soy Superman, no soy un extraterrestre. Tengo mis cuestiones, como todos. Vivimos en este mundo y mientras vivamos en este cuerpo va a haber cosas porque no somos perfectos.
Pero quiero hablarte de esto, no del caballo. Cuando este hombre le dijo, ese caballo, si no pensás, si no tenés algo fijo, si no tenés algo para salir de eso, vas a terminar en el abismo. Vas a terminar, hoy podemos decir, vas a terminar en el infierno si no oís la voz de Dios, si no te dejás dirigir, si no empezás a caminar con Cristo Jesús. Porque eso es lo que habla la palabra. Y dice así, ¿lo tenemos? Capítulo 32, versículo 9. ¿Sí? Lo que dice el Señor. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué palabra, ¿no? Aquí este salmo viene hablando David, el rey David, de algo que a él le pasó y de algo que él había callado. Tenía ese pecado que quería ocultarlo, pero el pecado delante de Dios no se puede ocultar. Pero aquí hay esta palabra, esta reflexión que hace que Dios le muestra, ¿no?, de qué manera uno puede vivir. Uno vive alocadamente. Y hoy quiero decirte que te olvides, el mundo vive alocado. Los hijos de Dios tenemos que vivir con los pies sobre la tierra y con nuestra alma en la presencia de Dios, con nuestro espíritu. ¿Amén? Porque eso tiene que ser. A veces pensamos cosas, ¿no? Y no pensamos en lo que Dios quiere hacer, sino que nosotros pensamos en lo que nosotros queremos hacer. Y cuando nosotros queremos hacer, es ahí donde empezamos, ahí es donde empieza el problema. Por eso es que hay que ir a Dios. El Señor Jesús nos muestra cada vez que Él se levantaba y cada vez que Él iba a salir y cada vez que volvía, tenía la comunión con Dios, hablaba con el Padre, agradecía y quizás le pedía, Señor, que este sea un día glorioso, voy a glorificar tu nombre porque a eso vino, para darle gloria a Dios. Pero claro, tenemos amarguras, tenemos tristezas, nos hacemos cargo de los problemas de los demás. Y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, sin oír, ¿sí? Sí oír, atender, ayudar, auxiliar, socorrer, está bárbaro. Pero no puedo hacerme responsable de lo que hace el otro. Yo tengo que hacerme responsable de lo que yo hago. Vos te tenés que hacer responsable de lo que vos haces. Porque Dios me va a pedir cuenta a mí, Dios te va a pedir cuenta a vos. Eso va a pasar al último, ¿no? Cuando el Señor ya estemos allí delante de la presencia de Dios, Él va a llamarnos y va a decirle, bueno, a ver, esta es tu vida. Y ya ahí no hay excusas. Ah, no, Señor, porque sabés que tuve que atender el problema del vecino, de la vecina, o de la otra cuadra, o de acá 10 kilómetros, y me fui, viajé no sé cuántos kilómetros para auxiliar a alguien. Eso, el Señor está todo bárbaro, te va a decir. Pero lo que yo te di para hacer, está bien que hagas. No te digo que no lo hagas, pero lo que yo te di para hacer. Entonces, este es un tiempo de dejar. ¿Cómo puedo? Mirá, el Señor nos salva, el Señor nos bendice. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él nos llamó cuando corríamos esa loca carrera en el mundo y nos revolcábamos donde podía, porque un caballo cuando corre se tiene que hacer todo al lado. Rara la vez que esquiva el caballo, porque si se desboca. Y esto me llevó a pensar, ¿cuántos montaron un caballo aquí? ¿Cuántos? ¿Sí? Levanten la mano, ¿sí? La primera vez, ¿qué pasó? La primera vez fue al piso, ¿no? Ahora, ¿por qué? Es que vos te acercás al caballo. Hay gente que tiene caballo de paseo, que ya lo tienen medio educado, ¿no? Pero el animal sabe cuando vos tenés miedo. Lo sabe.
Y vos te subís y la haces. Dale. Sí. Y el caballo ni se mueve. Y hace, el caballo este que a veces. Y vos, Señor, este caballo no camina. Y saben que el caballo tiene esa particularidad cuando percibe cuando vos tenés miedo. Cuando no lo podés dominar, sabe que no lo vas a poder dominar. Sabe que si hace un movimiento vos te caes seguro del miedo. Capaz que te caes solo, el caballo no hizo nada. Pero pasa. Teníamos dos caballos petizones que tenían malas costumbres. Al que no lo conocían los tiraba. Los tiraba de verdad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando el enemigo sabe cuando tenés miedo. El enemigo sabe cuando vienen las dudas. El enemigo sabe que no estás creyendo como tenés que creer. El enemigo sabe que vos estás montado en un caballo de frustraciones, de dolores, de tristeza, de angustia. Dios también lo sabe. Y cuando uno va a buscar un caballo, y esto es... Hablo de eso porque es algo especial. El caballo tiene esa cosa de tener la libertad. El caballo salvaje corre de un lado a otro. Si ustedes ven, los caballos salvajes van de un lado a otro, pero siempre comen de la pastura que hay ahí. Para acercarte a un caballo, tenés que tomarte el tiempo. O para que el caballo se acerque a vos, tiene que haber una confianza mutua. Pero ¿sabe? Cuando vos empezás a adiestrar un caballo, lo primero es está medio ahí, brioso, pero después ya se pone más contento, pero le cambiás la comida. Ya no se alimenta de la pastura que cuando él andaba libre comía, sino que es alimentado con lo que su amo le da. Nosotros comíamos de la pastura del mundo, masticábamos basura, porque comíamos de eso o no. La comida del mundo, ¿cuál es? Sobre todo el pecado, pero el odio, el rencor, el dolor, la angustia, la tristeza, y eso te va llevando y te vas engordando de tanta porquería que te enferma, que te hiere, que te lastima, siempre en lo mismo. ¿Y sabés que Dios tiene comida preparada para vos y para mí? ¿Sabés que el Señor nos llama y nos cambia de hábitos? Tenemos que cambiar de hábitos. Y el caballo, cuando es traído y es domado y es adiestrado para el servicio, para que vos puedas subir, para que vos puedas andar, para que puedas utilizarlo de la mejor manera, empiezan a darle alfalfa. ¿Sí? ¿O no? El que sabe, alfalfa. ¿Qué más le dan al caballo? Maíz. ¿Qué más le dan al caballo? Agua toma. El caballo toma bastante agua. Se le da zapallo, calabazas. ¿Y qué más? Zanahoria. Que no, zanahoria, ¿cómo lo va a sacar? Si está en medio de las montañas, si está en medio de un lugar donde no hay ese tipo de alimento. Y con eso se alimenta. Es distinta la comida, es diferente, es más nutriente y lleva a la docilidad al animal. Y tiene buena vista porque come mucha zanahoria. Yo le dije a mi vieja, ¿por qué no me diste mucha zanahoria cuando era chico? Mirá, ahora tengo que estar usando anteojos. Dice, el conejo no pierde la vista porque come mucha zanahoria. Pero mira lo que le estoy hablando. Cuando Dios nos llama, cuando nosotros, briosos, salvajes, como esos caballos salvajes, el Señor nos llamó, nos empezó a domesticar y sigue domesticándonos, porque nos da palabra de vida, el alimento diario. Cada día nos alimenta y cada día tenemos que trabajar para honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Él nos limpia.
Él nos llena de su amor. Nosotros vemos por allí animales, cuando uno se acercaba a un caballo que ya estaba habituado, el caballo espera. ¿Saben que cuando el caballo, vos te acercás y el caballo se agacha? ¿Sabés por qué se agacha al lado tuyo? Porque te huele, aspira. Y cuando vos estás al lado de él, tenés que soplarle ligeramente en la nariz. Y ahí es donde, y lo abrazás y se deja abrazar. Y esto es, cuando el Señor nos abraza, nosotros tenemos que abrazarlo. Él es bueno, misericordioso. Por eso aquí dice la palabra de Dios, que no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hoy tenemos que empezar a entender lo que Dios quiere, lo que Dios nos da, entender la gracia y la bendición, el amor y la misericordia de Dios, entender que Él nos cambia de hábitos, porque antes éramos de una manera, hoy tenemos que ser de otra. Somos diferentes, sí, tenemos que marcar la diferencia, sí, hay que marcarla. Porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Antes éramos mal hablados, maldicientes, y hoy hablamos bendiciendo para la gloria de nuestro Dios. Y hoy alentamos y animamos porque fuimos alentados y animados para llevar gloria, alabanza y honra a nuestro Dios. Pero mira lo que dice el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Qué bueno que es nuestro Dios. De ser inútiles, de ser salvajes, de ser peleadores, pendencieros, de ser borrachos, de ser tantas cosas, de ser maldicientes, de ser odiosos, sin misericordia, el Señor nos dice, mirá, te haré entender. Lo primero que Él dice, te haré entender. Ahora, ¿qué? ¿Me voy a sentar y me voy a quedar esperando que el Señor me hable? ¿Me voy a quedar sentado? ¿Cómo es que Dios me hace entender? ¿Cómo puedo yo empezar a entender lo que Dios me da? Leyendo su palabra. Ese es el alimento que tengo cada día para entender la gracia o el amor de Dios y lo que Dios quiere que hagamos. Eso es entender, mira, leer la palabra. Porque he ido a muchos lados y vos le preguntás y se quedan mirando qué dice la palabra en este lado y te quedan, la verdad. ¿Y hace cuánto que estás en la iglesia? No sabes. Y hoy está pasando que muchos han desistido porque nunca han querido aprender y entender lo que Dios quiere. Creo que es un tiempo de empezar a levantarnos, iglesia. Creo que es un tiempo de empezar a comprender. El Señor nos dice que no seamos como el caballo sin entendimiento, que no seamos duros, que no seamos toscos, que no seamos briosos, sino que seamos apacibles, bondadosos, misericordiosos, entendiendo que Él nos llamó para algo. Él te llamó para algo. Primero nos llama para la salvación, pero después te llama para un trabajo que Él quiere que hagamos. Y cada uno en su lugar, cada uno en su posición, cada uno en lo que Dios le dé, cada uno en lo que Dios quiera bendecirlo de la manera que Él quiere, porque Él nos bendice. Amén. Damos gloria a nuestro Dios. Dios bendiga a esta mujer. Dios bendiga a esta mujer. La semilla ha sido sembrada. Que haga, que germine para salvación de su vida. Gloria a nuestro Dios. Entonces dice, te haré entender y te enseñaré, te enseñaré. Qué bueno es entender que el Señor nos enseña. Qué bueno es entender que cuando ya íbamos derecho al abismo, alguien nos habló al corazón, alguien nos habló al alma, y ese es nuestro Dios. Alguien hizo como hizo con Pablo. Pablo era uno de estos que se montó al caballo de la ira, de la violencia,
del querer tomar el lugar como representante de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que dice que iba respirando amenazas, se montó no en un caballo, no, lo estoy hablando, se montó en la ira, se montó en el enojo, se montó creyendo que era un fiel representante de Dios en la tierra y que quería exterminar con la secta esta de los del camino. Pero yendo a Damasco, dice la palabra de Dios que al mediodía, por ahí, le resplandeció una luz más fuerte que el sol. La misma presencia del Señor, que muchas veces se nos apareció a nosotros, hablándonos con amor. Y entonces, Él cayó en tierra. Cayó en tierra. Y allí oyó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él creía que iban persiguiendo a un grupo de personas nada más. Cuando Jesús dijo que el Padre no dice: si alguno de estos, mi pequeño, lo tocas, a mí me lo estás haciendo. Si alguno de estos, mi pequeño, en el servicio un vaso de agua, a mí me lo haces. Si alguno de estos, mi pequeño, vos querés golpearlo, me lo estás haciendo a mí. Miren qué tremendo. Dios empezó a alimentar, Jesús empezó a alimentar a Pablo de otra manera. Él estaba alimentado de religión, estaba alimentado de opulencia, estaba alimentado de altivez, estaba alimentado de orgullo. Él creía que podía hacer lo que a él le parecía, porque miren, llegó al punto que él estaba presente, porque él fue el que agitó, él fue el que movió, él fue el que llevó, y que lo llevaron a apedrear a Esteban hasta matarlo. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué podríamos decir nosotros si pasa algo así, no? Que Pablo era el precursor de la muerte de Esteban, porque a él le pusieron la ropa de Esteban a los pies de Pablo, de Saulo. ¿Qué pensaremos? Este no tiene perdón de Dios. Mirá lo que hizo. ¿Sabes? Dios tiene sus ojos fijados en cada uno de nosotros, y no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que nuestro corazón se arrepiente y se vuelva a Cristo. Él está golpeando, y esta es la luz que vino al mundo, y este es Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que no seas como el caballo, porque quiero leerte, vamos a terminar leyendo este salmo, ¿sí? Vamos a empezar del versículo 1, y con esto terminamos. Miren lo que pasaba. Aquí David pensaba que podía esconder ese pecado, pensaba que podía liberarse, que nadie se iba a dar cuenta. Sin embargo, el Señor envió al profeta para decirle lo que le dijo, ¿no? Que había alguien que tenía muchas ovejas y muchas novillas, pero ese alguien se fijó en la novilla del pobre, la única que tenía, y la tomó. ¡Está muera!, dijo David. Fue rápido para él. Ese tal que muera. Bueno, ese eres tú. Ese sos vos. El que mandaste a matar a su esposo para quedarte con ella. Es que tremendo. Sin embargo, Dios no lo desechó a David. David se arrepintió, y por eso queremos leer esto. Miren: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Seguimos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos. Mientras callé, se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones
a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo es esto. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Quizás haya algo que es en tu vida que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Que nadie lo conoce, pero Dios lo conoce. Ahora yo tengo que entender que ese es mi pecado que me está secando espiritualmente, que me está paralizando. Y esto quiero mostrarte. Seguimos. Dice ahí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No llegarán estas a él, ¿sí? Las aguas pueden venir, pero no te van a tocar. Por eso por allí dice también que cuando pases por las aguas no te va a negar, ¿sí? Seguimos. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás, Selah. Seguimos. Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor te está diciendo que sobre vos Él va a fijar los ojos. Sobre mí va a fijar sus ojos. Él nos va a enseñar. Él está con sus ojos y su mirada puesta en nosotros. Por eso que tengamos cuidado. No seamos como el caballo. Por ahí dice ahí, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Qué bueno que es. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia de Dios. ¿Sí? Alegraos en Jehová y gozaos justo y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué tremendo que es nuestro Señor, ¿sí? Ahora te digo algo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos la autoridad de Cristo en la cruz. Él nos dio una gran victoria. El caballo en el que vos estás montado hoy tiene riendas en la cual vos podés dominarlo, porque vos podés frenar a ese caballo. Es tu trabajo y el mío frenar para que no se desboque, frenarlo, como dice Pablo, crucificar la carne, sujetarla, crucificarla, es decir, crucificarla juntamente con Cristo. Cuando uno va arriba de un caballo, lo que tiene que hacer es, tiene dos riendas allí, o para la izquierda o para la derecha, o si tirás las dos, se planta allí. Bueno, eso es lo que nos ha dado el Señor, para vencer y dominar la carne. Dominar ese caballo que muchas veces te hace equivocar o corre para destruirte. Este es el tiempo de entender que es la sabiduría de Dios. Dios nos da la capacidad de frenar, de sujetarlo, de obligarlo a ir donde tiene que ir, hasta derribarlo, hasta destruirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos.